Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Repasando Lengua Castellana, la plataforma digital que nos va a permitir repasar desde casa todos los contenidos que hemos ido viendo durante las sesiones y así ir más preparados para realizar el examen. En esta ocasión vamos a repasar todos los contenidos que hemos visto en el tema 7, la descripción. Cuando el emisor desea mostrar mediante el lenguaje cómo es un objeto, una persona, un lugar o una realidad, elabora una descripción. Describir un ser o un objeto es presentarlo por medio de las palabras. Por lo tanto, la descripción consiste en presentar los rasgos característicos de los seres, objetos, lugares o fenómenos, pertenecientes al mundo real o a un mundo imaginado, para que el receptor se haga una idea fiel de ellos. El lenguaje de las descripciones se caracteriza por la abundancia de adjetivos, que expresan las cualidades de lo descrito. También es muy habitual el uso de marcadores espaciales, que sitúan en el espacio lo que se describe. Y para dar más viveza a la descripción, es frecuente utilizar recursos estilísticos como el símil o la metáfora. La descripción se puede clasificar según la actitud del emisor en dos grupos. Por un lado, la descripción objetiva y por otro lado, la descripción subjetiva. En primer lugar, la descripción objetiva, el emisor informa sobre las características de lo descrito, intentando ajustarse a la realidad sin realizar valoraciones personales. La descripción objetiva emplea un lenguaje preciso y riguroso. Y en segundo lugar, la descripción subjetiva, donde el emisor intenta mostrar su visión particular de lo que describe, para lo cual selecciona aquellos rasgos que más le interesan y añade las impresiones que esos rasgos le producen. Generalmente se emplea un lenguaje muy expresivo que pretende sorprender al receptor. Por último, cabe añadir que la descripción objetiva es propia de los textos de carácter técnico o científico, y la descripción subjetiva es frecuente en las obras literarias y los anuncios publicitarios. Hay palabras que pertenecen a una misma categoría gramatical, los adjetivos, verbos, nombres, y comparten el mismo significado básico. Estas palabras forman un campo semántico. El campo semántico es un conjunto de palabras o elementos con significados relacionados debido a que comparten un núcleo de significación o rasgo común. Podemos clasificar los campos semánticos en dos tipos. En primer lugar, los campos semánticos abiertos, que pueden incluir más o menos palabras, y los campos semánticos cerrados, compuestos por un número determinado de elementos, como son los días de la semana, los meses del año o los sentidos corporales. Por lo general, en castellano, cada palabra tiene una sílaba que se pronuncia con especial intensidad o fuerza, la sílaba tónica. De acuerdo con la posición de esta sílaba, hay 4 clases de palabras: las agudas, las llanas, las esdrújulas y por último las sobreesdrújulas, que no aparecen en la foto, pero que también las explicaré. En primer lugar, son agudas las palabras cuya sílaba tónica es la última. Se escriben con tilde cuando terminan en n, s o vocal. En segundo lugar, son llanas las palabras cuya sílaba tónica es la penúltima. Se escriben con tilde cuando terminan en consonante distinta de n o s o en 2 consonantes. En tercer lugar, tenemos las palabras esdrújulas, en las que la sílaba tónica es la antepenúltima. Se escriben siempre con tilde. Y por último, tendríamos en cuarto lugar las sobreesdrújulas, las palabras en las que la sílaba tónica es la anterior a la antepenúltima, y también siempre se escriben con tilde como las esdrújulas. Los adjetivos son palabras variables que expresan cualidades, propiedades o relaciones del sustantivo al que acompañan. Los adjetivos adoptan el género y el número del sustantivo con el que se relacionan. Atendiendo a su forma, los adjetivos pueden clasificarse en adjetivos de una terminación y adjetivos de 2 terminaciones. En primer lugar, los adjetivos de una terminación tienen la misma forma para el masculino como para el femenino, como podemos ver en la palabra azul, que sirve igual para masculino que el femenino. Y en segundo lugar, los adjetivos de 2 terminaciones tienen una forma para el masculino y otra para el femenino. Podemos ver en la palabra rojo como sería rojo para el masculino y roja para el femenino. Según su función al acompañar al sustantivo, el adjetivo calificativo lo podemos dividir de 2 formas. En primer lugar, en adjetivo especificativo y en segundo lugar en adjetivo explicativo. Empezamos con el adjetivo especificativo cuando delimita el conjunto de seres a los que refiere el sustantivo. Este tipo de adjetivos con valor especificativo aparecen pospuestos al nombre. Y en segundo lugar, los adjetivos explicativos cuando aportan una información adicional del sustantivo y se pronuncia entre pausas. Pasamos a los adjetivos epítetos, donde estos expresan cualidades propias del sustantivo. El epíteto, por tanto, consiste en agregar un adjetivo calificativo a un sustantivo.
La función del adjetivo es meramente estilística, pues no agrega nueva información, sino que intensifica algo que ya está dicho en el sustantivo. Lo podemos ver mejor en este ejemplo. De aquella herida fluía la roja sangre que testimoniaba la lucha. El adjetivo roja, en este caso, no añade ninguna información, porque sabemos cómo es la sangre. Los adjetivos pueden expresar las cualidades del sustantivo con mayor o menor intensidad. Para expresar la diferencia de grado, el adjetivo adopta distintas formas, que se denominan grados del adjetivo. Tenemos 3 grados diferentes: el grado positivo, el grado comparativo y el grado superlativo. El grado positivo, el adjetivo en grado positivo, expresa de forma neutra la cualidad, limitándose a enunciarla. Limpio. Mi coche está limpio. En segundo lugar, el grado comparativo. Un adjetivo está en grado comparativo cuando se emplea para contrastar dos cualidades de una persona o para contrastar dos seres en la misma cualidad. Este grado se subdivide en 3 subapartados, como por ejemplo el de superioridad, más limpio que; igualdad, tan limpio como; y por último, inferioridad, menos limpio que. Pasamos al grado superlativo. Los adjetivos en grado superlativo expresan que la cualidad es poseída en un nivel muy alto. El superlativo puede ser absoluto o relativo. En primer lugar, el grado superlativo absoluto es un alto grado de la cualidad sin establecer comparación, como por ejemplo muy limpio o limpísimo. Y el superlativo relativo, alguien o algo, posee una cualidad en grado más alto que el resto, el más limpio que o el menos limpio de. En este último apartado de literatura vamos a estudiar la leyenda y el mito. En primer lugar, la leyenda es una narración en la que se cuentan hechos extraordinarios y fantásticos como si se tratara de acontecimientos reales de carácter histórico. La leyenda surge dentro de una comunidad para dar una explicación a algún aspecto de su cultura, como por ejemplo el nombre de un lugar, una tradición, un monumento, el origen de un personaje histórico, etc. Por este motivo, la leyenda suele estar ambientada en un lugar y tiempo concreto. Por otro lado, el mito es una narración breve de carácter fantástico, protagonizada por dioses y héroes, que intenta explicar cuestiones fundamentales, como ya sea el origen del universo o ciertos fenómenos de la naturaleza.